Y bien, decíamos al comienzo que ha habido un gran desarrollo del microcrédito en el Perú. El Perú podría ganar el premio Nobel de microcrédito en lugar del señor Muhammad Yunus, en realidad. Pero de todos modos la penetración bancaria es todavía muy baja en el Perú, la bancarización es también reducida, hay mucho por avanzar. El spread, eso nos va a hablar el señor Felipe Morris ahora, es muy alto, es decir, la diferencia entre la tasa activa y la pasiva. En fin, tenemos problemas de desarrollo. En la bolsa también, pues, es muy dinámica, pero pocos nuevos emisores hay, las empresas no entran a la bolsa a recoger capitales. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, las AFPs tienen unas comisiones muy altas, hay poca competencia. En fin, ese es un poco el marco de la discusión en torno a el tema del mercado financiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y de eso vamos a hablar entonces con Claudia Cooper, miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el CIUP, con Felipe Morris, consultor financiero, presidente de Interseguro. Iba a venir también Pablo Seca, pero al parecer ha tenido algún problema con el tráfico. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, comencemos con el tema bancario. Aquí estoy viendo efectivamente que el Perú no está tan mal en desarrollo del mercado financiero. Estamos en el puesto 42 de 139. Estamos mal, sí, en regulación de mercado de valores, 114. Y spread, estamos en el puesto 132, somos uno de los, casi el último país, y tenemos el spread más alto. Es decir, los bancos se llevan acá todo. ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? Felipe, no sé qué. Bueno, empiezo yo, ¿no? Yo creo que acá hay que ver las cosas desde varias perspectivas, ¿no? Una es que si bien es cierto que Perú tiene unos spreads más altos, también es cierto que Perú es uno de los países con bancarización más baja. Por lo tanto, el volumen que se negocia, que intermedia los bancos, es relativamente bajo en relación al tamaño de la economía. Y por otro lado, es un círculo vicioso, ¿no? Claro, hay una informalidad muy grande, ¿no? Y se ha hecho mucho avance en lo que es prestarle a los informales, lo que empezaste hablando sobre microcrédito. Y por otro lado también en tarjetas de crédito, lo que es crédito de consumo, ¿no? Y justamente esos dos negocios, en términos relativos, que han ido creciendo más fuerte, son los que tienen spreads más altos. Ajá. Entonces parte de la explicación del spread, parte de la razón por la cual los spreads no bajan tan rápido, porque en verdad han bajado. O sea, si uno revisa el informe, hay un cuadro donde se ve que sí están reduciéndose los spreads, pero no se reducen tan fuertemente porque está creciendo esos negocios de alto spread, que es bueno, porque así estamos bancarizando, ¿no? Obviamente esos negocios tendrían... No, se supone que, perdón, esos, en primer lugar, ahí estamos hablando de este sector informal al cual se le presta, ¿no es cierto?, que no se necesita ni siquiera que sea formal para prestarle. Ahora ya los bancos, creo que, o las entidades prestan, hacen un diagnóstico, una especie de radiografía, no sé cómo es la tecnología, pero saben si la persona va a poder devolver o no, y en todo caso se corren el riesgo y por eso suben la tasa de interés. Me imagino que ese es un poco... En realidad el spread es alto por varias razones que no necesariamente son las que uno podría pensar. En primer lugar, ese spread sale de una tasa pasiva que se basa en depósitos bancarios. Los depósitos bancarios son, en la gran mayoría en el Perú, depósitos transaccionales, que por general por definición son productos de tasa baja. ¿Qué significa? Transaccional es un depósito en el que yo puedo retirar mi dinero a través de un cajero cuando quiera. Ahorro, no es un mecanismo en realidad de ahorro, no es un producto para ahorrar, es un producto para hacer transacciones. Claro, no es depósito a plazo fijo. Bueno, es que ¿quién va a ahorrar si la tasa es de 0% o de 1%? En el Perú, aunque tú no lo creas, muchísima gente ahorra a través de depósitos de ahorro. Lo que deberíamos hacer en realidad es darle la confianza a esa gente para que migre hacia productos de ahorro que están pueden ser depósitos a plazo o productos de mercado de capitales. Para eso es que se requiere primero crear confianza y segundo crear regulaciones que sean igualmente simples para los depósitos de bancos que para alternativas de ahorro en el mercado de capitales. Ahora la regulación y la tributación en realidad fomentan el ahorro bancario, es más, el ahorro transaccional. Y eso es lo que termina ocurriendo, que la gente se queja y que gana muy poco, cuando en realidad lo que está probablemente es un producto inadecuado. ¿Pero por qué las regulaciones? ¿Y qué cambios habría que introducir una regulación para...? Por ejemplo, si uno quiere ahorrar, el sistema tributario para un fondo mutuo es complicadísimo. Y no es un tema necesariamente de tasas, es un tema probablemente de complejidad
tanto para la normativa como para el impuesto que uno debe pagar. Entonces esas son las cosas que estábamos La parte normativa depende de la SBS. Depende de la SBS, No, de conocer, y la ley La misma ley, hay que modificar la ley. La ley de impuesto a la renta. Y después tienes el tema de que no hay una neutralidad tributaria, ¿no? O sea, hoy en día, si yo ahorro en un banco, el ahorro, los intereses que percibo no están grabados con impuesto a la renta. Mientras que si compro un bono privado o papel comercial, algo que no sea bancario, está grabado con impuesto a la renta. Y además hay diferentes impuestos, ¿no?, dependiendo del fondo, ¿no? Si inviertes afuera tienes una tasa, si inviertes adentro tienes otra tasa, si inviertes en acciones tienes una tasa, si inviertes en... Entonces, realmente lo que termina ocurriendo es que nadie sabe cuánto está pagando. Y entonces tomar una decisión, es más fácil irse a un banco en este momento, que es un producto que todo el mundo ya conoce y que termina siendo mucho más simple. No, bueno, sí, pues, ahora la gente a veces ahorra además en otras cosas, ¿no? Se endeuda. Pero eso no es la mayoría, como te digo, el spread, que era lo que estábamos hablando originalmente, se produce por la masa bancaria, que es depósitos contra créditos. Entonces nosotros tenemos un sistema bancario, o un sistema financiero en realidad basado en financiamiento bancario y en ahorro bancario. Entonces si uno ve los créditos... Es verdad lo que dice Clara, pero hay que añadir ahí el factor Banco Central también, ¿no? O sea, el Perú es un país que tiene doble moneda. Al Banco Central le cuesta trabajo en controlar la emisión a este sistema de doble moneda, y acabas teniendo encajes altos. Entonces el costo del encaje también hace que tengas un spread más alto, ¿no? Pero realmente yo diría que la razón principal es el tema de que existe un riesgo crediticio. O sea, en Perú existe riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque hay informalidad, porque hay una serie de normas que no protegen al acreedor, ¿no? Y ahí en el informe que se preparó en el CAE hay una serie de recomendaciones para tratar de mejorar eso, ¿no? Por ejemplo, la central de información positiva, que no sé si recuerdas que hace unos años se redujo el tiempo que un deudor malo podía estar su información incluida en la central. Eso hay que volverlo a cambiar. Que toda la historia debería estar. Claro, toda la historia crediticia de la persona. Exactamente, hay que propiciar, fomentar el tema de juzgados comerciales que ha tenido éxito, pero hay que hacerlo más masivo, hacerle algunos ajustes para que funcione mejor. Todo el tema de la ley de garantías mobiliarias, que es una ley que se aprobó hace no mucho. Se aprobó, pero se hizo mal. Se hizo mal, pero ahí trabajó, pero con gran entusiasmo. Porque se le metieron la mano a mucha famoso doctor Avendaño. Bueno, yo no sé quién decía, bueno, ya estaba Avendaño, ya estaba bien, pero no, la verdad salió bien. Le metieron mucho la mano y ahora hay un nuevo proyecto que está a puertas de ser presentado al Congreso, y ojalá se apruebe, porque tengo entendido que que resuelve todos los problemas que impedía que se use las garantías mobiliarias, ¿no? Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos. Paso mi vida buscando ingredientes, probando sabores, escuchando historias. Parto de Tumbes a Tacna en un viaje cuyo objetivo es buscar el ceviche perfecto y comprender por qué un plato tan simple es capaz de hacer sentir algo tan grande. Porque esta historia tiene que vivirse y contarse, Cuenta Ganadora presenta con orgullo el ceviche perfecto. Abre tu cuenta ganadora y llévate gratis y sin sorteos un reproductor de DVD y participa en el sorteo de 1000 filmadoras más el DVD de la serie, además del gran premio de $500,000 de soles. No te conformes, adelante. BBVA, Banco Continental. El Perú tiene una maravilla que es Machu Picchu. Expresión de danzas inigualables, paraíso de delicias gastronómicas. Su gente es trabajadora y creativa. Por eso debemos cuidarla, evitando riesgos. Las empresas deben contar con un plan de prevención. Es el primer paso para que no ocurran accidentes fatales. La vida de nuestros trabajadores no tiene precio. La seguridad y salud es tarea de todos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
estábamos viendo que la todavía escasa penetración del sistema bancario, pese a gran desarrollo, por lo menos relativo, del microcrédito, se debe a los niveles de informalidad, de informalización de la economía en el Perú, ¿no es cierto? Ese es un problema estructural fundamental que hay que empezar a resolver en algún momento, ¿no es cierto? No es posible pues que el 70% de los trabajadores en el Perú, pues, o de la mano de obra, de la población económicamente activa, esté en la informalidad, esté fuera de planilla, no tenga ningún derecho, etcétera, y las empresas también. Entonces, las microempresas, bueno, ese es el gran tema en realidad. El tema financiero no es sino un derivado de ese asunto. Pero pasemos al asunto de la bolsa de Lima, que no sé, hay gente que gana un montón de plata en la bolsa de pronto se convierte en la bolsa más rentable de América Latina y una de las más rentables del mundo, crece, pero no ingresan, sin embargo, nuevas empresas a cotizar en bolsa, a levantar capital en bolsa. No es una empresa dinámica, no es una entidad dinámica desde el punto de vista de su capacidad de atraer. Las medianas empresas no van, las pequeñas empresas menos aún. Es una cosa muy elitista, muy pequeña. ¿Qué pasa? Eso debería ser reformado. Estamos en un capitalismo dinámico, eso tendría pues que ser también igualmente dinámico. ¿Qué pasa ahí? Mi impresión es que lo que está ocurriendo ahí es que otra vez tenemos regulaciones distintas entre el crédito bancario y el crédito a través de mercado de capitales. En realidad, en la actualidad, viene siendo más barato financiarse a través de un crédito bancario que salir a la bolsa, porque otra vez tenemos un sistema regulatorio más fácil en el caso de la bolsa que en el caso del mercado de capitales. Yo pongo de ejemplo que es el caso de los bancos que en el caso del mercado de capitales. Yo pongo el caso, por ejemplo, del financiamiento hipotecario. Sí. ¿No es cierto? Hay un sistema que abarata mucho el financiamiento, que es las titulizaciones. Sí. Resulta que el régimen de titulizaciones hay un IGB que se cobra por el hecho de que el servicio que le dan los bancos a las titlizadoras por administrar los créditos. En un negocio de márgenes muy bajos, como es el negocio hipotecario, simplemente se termina con el negocio a través del mercado de capitales, y lo que se está haciendo es simplemente colocar créditos hipotecarios. Ese es un típico caso donde se está prefiriendo el crédito bancario que incrementar la competencia en el negocio de hipotecas, atrayendo empresas más pequeñas a través de titulizaciones. Pero hubo una época en que las empresas iban a la bolsa a emitir bonos, que no sé si, me imagino que algunas lo siguen haciendo, y iban a la bolsa porque les resultaba más rentable emitir bonos que tomar un préstamo grande, digamos, en la banca. ¿Ese síndrome ya no existe? No, sí existe. Lo que pasa es que tenemos este círculo vicioso. Primero estamos en una etapa de tasas muy bajas, y entonces tenemos a la gente luego de la crisis migrando hacia depósitos bancarios. Resulta que los depósitos son más baratos que una emisión con las tasas tan bajas, sobre todo si los depósitos son transaccionales, digamos, son depósitos de ahorro. Entonces resulta que los bancos tienen que colocar ese dinero y lo están colocando muy barato, y además no tengo los contingentes tributarios y las complicaciones que me genera. Claro, acá hay que ver, los emisores son pequeños, no hay mucha empresa hoy en día que podría ser emisora, o sea, las emisiones serían relativamente pequeñas, los costos de transacción son altos, entonces hay que trabajar en eso. Por otro lado tienes el tema de gobierno corporativo, ¿no? O sea, si tú quieres salir a emitir, tienes pues que tener tus estados financieros auditados, tienes que tener normas de tener directorios transparentes, normas transparentes, todas tus cuentas tienen que ser en azul, no puedes tener doble contabilidad. Entonces todavía hay que trabajar en esa área, ¿no? Es decir, hay pocas empresas en el Perú que tienen un gobierno corporativo, digamos, decente. Exactamente. Nosotros somos inmaduros empresarialmente. Ahora, inclusive esas empresas ahora están emitiendo poco, ¿no? Hay empresas corporativas ya no deberían estar recurriendo a los bancos para que les presten el dinero. Sí, claro, los bancos lo que ocurre también es que la coyuntura internacional hace que la banca hoy en día tenga mucho dinero a un costo relativamente bajo, ¿no? Entonces es más fácil para las empresas conseguir el dinero en los bancos. ¿Se puede simplificar, flexibilizar los requisitos para ingresar como emisor a la bolsa, para emitir acciones o lo que fuese, o bonos, para que empresas medianas
pequeñas ya es mucho más difícil, ¿no? Yo lo que creo es que hay que quitar el sesgo. Ahorita la regulación está demasiado miedosa con respecto al riesgo crediticio y no tanto con respecto al riesgo mercado, ¿no? Entonces es complicadísimo. ¿Cómo es eso? A ver. Es complicadísimo emitir un papel de una empresa de que no sea riesgo A+, ¿no? O riesgo A+. Ya. Pero si tú eres una empresa mediana que quiere invertir, se hacen un lío porque qué horror, hay mucho riesgo. Ajá. Sin embargo, no se preocupan tanto de los riesgos de mercado que hay ahorita implícitos en los inversionistas institucionales, ¿no es cierto? Entonces deberíamos permitir más emisiones, quizá con un poco más de riesgo crediticio, Ajá. porque en realidad igual estamos expuestos a otros riesgos, ¿no? Que son los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de precio de las acciones, los riesgos de... Pero sí, o sea, sí hay que decir que CONACEF ha venido trabajando a lo largo de estos últimos años en tratar de simplificar en algo los requerimientos, ¿no? O sea, no es tampoco que no se trata de hacer nada, ¿no? Pero estamos en el puesto 114 en regulación de mercado de valores. Eso es CONACEF. Sí, lo que ocurre... CONACEF tiene pésima nota. CONACEF y FBS, ¿no? Porque ahí también está el tema de AFPs y las AFPs está regulada, y las compañías de seguros, ¿no? Claro, yo creo que por el lado de CONACEF el problema es que no tiene autonomía presupuestal, ni administrativa, ni funcional, ¿no? Entonces depende directamente del MEF y está metido dentro del presupuesto y siempre le cortan el presupuesto, ¿no? Y es increíble porque CONACEF recibe comisiones de la bolsa, entonces tiene una bolsa de recursos, pero esa bolsa no la puede gastar porque excede a su presupuesto. Y el MEF tiene que... Entonces al final en CONACEF existe un fondo enorme de dinero que pertenece al erario público, al gobierno, pero está en la cuenta de CONACEF, pero no la puede usar. Entonces es el peor de los mundos, porque es caro y no te da buen servicio. No te puedo creer. Y de repente tampoco usa, porque eso va unos... No lo usa, no se usa. Se queda ahí. Pero le tienen que aprobar el gasto con CONACEF, entonces todo ese proceso es una cosa de loco. Bueno, se está trabajando, creo que hay lo que pasa es que hacer una reforma del regulador de mercado de valores hay una serie de posibilidades, de alternativas. Distintos países podrían pasar una hora hablando de ese tema, ¿no? Entonces, con el gobierno, cuando estaba Mecha Arao, se trató de fusionar CONACEF con la superintendencia y eso no progresó. Y creo yo que gracias a Dios, porque la superintendencia también tiene una serie de problemas. No en términos de cómo regula o supervisa las instituciones financieras, manejo de riesgos, sino más por el lado de que es demasiado burocrática, se demora mucho, o sea, no incentiva competencia, promoción de nuevos productos. O sea, se toma mucho tiempo en aprobar productos que debían ser casi automáticamente aprobados, ¿no? Bueno, la CONACEF, que debería ser más autónoma, de disponer más de sus recursos, Claro, el ideal sería una institución más parecida a la superintendencia en términos de la independencia que tiene, pero con algún tipo de mecanismo de rendición de cuentas que creo que le falta a la superintendencia también. O sea, lo que los americanos llaman accountability. Y más principios de rendición de cuentas claros. Claro, debería rendición de cuentas en el sentido, por ejemplo, podría ser un pequeño directorio de 3 o 4 personas que le aprueban su plan estratégico, su presupuesto, donde se tiene pues un tablero de control con metas específicas de eficiencia, de cómo estás mejorando, empeorando en tu capacidad de hacer tu trabajo. ¿No tiene un directorio la SBS? No. ¿No tiene? No, es el superintendente. Ponerle simplemente un directorio, entonces... un directorio, pero que no se meta en el día a día, ¿no? Igual yo creo que si se piensa en hacer una superintendencia de valores, que creo que se está pensando en este momento, creo que tendría que tener también algún mecanismo de rendición de cuentas. Yo creo que es importante que haya un contrapeso, no que le afecte, digamos, su capacidad de regular, normar y sancionar, porque eso sí tiene que ser algo rápido y expeditivo, pero sí que ayude a que estas instituciones sean eficientes, se manejen eficientemente, ¿no? Sean más dinámicas, yo creo, porque claro. Eficientes son, digamos, la supervisión bancaria está bastante bien y la cifra de competitividad lo muestra, pero sí hay efectivamente es cara y es demorada, ¿no? Es demorada, Claro. que Claro, sobre todo para los nuevos. Claro, si tú quieres sacar un producto, no lo vas a sacar en menos de 4 meses. Y si tú quieres entrar al mercado, por ejemplo, con una licencia, una financiera, un banco, no te vas a demorar menos de 1 año de ninguna manera, seas quien seas, ¿no? Pero de repente le falta capacidad o
Me imagino que el problema de sueldos también afecta a la superintendencia. No tanto. No. No sé si con CONACEF, pero la No, superintendencia. CONACEF sí, ese es el problema principal de CONACEF. Pero en el caso Claro, de la superintendencia es independiente. es Tiene una su cosa propio así, régimen de sueldo. Sí, o sea, no está limitado, no es que los de arriba ganan 15 pero mil se soles. fregaron con este proyecto de ley que espero que no haya sido remitido todavía al Congreso. Ahora que Bueno, nadie, pero que ya nadie se está acá. salva, nadie se salva. Pero ya queda 6 meses para que cambie el gobierno, ¿no? Yo creo que es absurdo tener ese tipo de topes porque, No, obviamente, pues es una porque cosa realmente increíble. no permite que haya gente buena. Porque si hay una cosa que un poco yo creo que estos índices de competitividad que tienes ahí al frente reflejan un poco lo que pasa, ¿no? La supervisión, el sistema bancario sobre todo es muy bueno, pero es muy chiquito. Cuando uno ve la bancarización es baja a nivel de América Latina, o sea, estamos debajo de todo lo que nos queremos comparar, ¿no es cierto? Colombia, bueno, Chile ni se diga, México, el mercado de capitales es peor todavía, Sí. ¿no? El otro día estaba viendo una data de fondos mutuos, la realidad es que estábamos creo que solamente por encima de Bolivia y Ecuador, y por debajo, muy por debajo de Colombia, Chile, México, entonces claro, es muy seguro, es un sistema muy profesional, pero chiquitito, ¿no? Y entonces es exactamente lo que yo creo que está pasando, requiere de alguna manera complementar esa prudencia con un poquito más de agilidad, ¿no? Un poquito más, muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Cuando alguien depende de ti, piensas más en el futuro. Asegúraselo de la mejor forma. Tenemos una amplia variedad de seguros de vida para estar cada vez más cerca, para que nada te detenga. RIMAX Seguros. En estas fiestas de Navidad, mi familia y yo queremos desearle de todo corazón un año 2011 lleno de salud y prosperidad. Es tiempo de reflexión, es tiempo de fe, es tiempo de esperanza. Porque si estamos juntos, al Perú no lo para nadie. ¡Felices fiestas! Bueno, nos queda el tema de las AFP, que es un tema de cierta connotación política, además hay mucha presión y de hecho forma parte del diagnóstico señalar que las comisiones, ¿no es cierto?, son muy altas en términos comparativos con otros países, las comisiones que ganan las AFPs. Hay quienes proponen amarrar las comisiones, por ejemplo, a la rentabilidad del fondo mismo, que a mí me parecería lo lógico, pero en fin, eso parece que es herejía en algunos... ¿qué soluciones hay para esto? No sé. Como en general, parece que hay más poca competencia, ¿no? Bueno, el principal problema que hay ahorita del tema de la rentabilidad de las AFPs es que actualmente se miran unas a las otras porque además así está la normativa. Y yo tengo ciertos reparos en atar la comisión a la rentabilidad, porque eso lo que va a llevar es a que las AFP se cubran y terminemos todos invertidos en depósitos a plazo, ¿no? Digamos, ciertos riesgos hay que tomar. Van a tener la comisión muy baja. Sí, pero tampoco se van a arriesgar a hacer pérdidas, ¿no? No, yo creo que tema de fondo acá es que hay que tratar de promover la competencia. O sea, si uno ve todos los distintos mercados financieros, ¿no? Ese es el único mercado realmente donde es muy difícil entrar. Ya. O sea, si quieres abrir un banco, una financiera, una pyme, te demoras un montón, pero lo haces. Acá es imposible. Acá es imposible porque la estructura del negocio, la estructura de la industria, la forma que está regulada hace que hay unas barreras de entradas enormes. Ya, entonces hay que bajarlo. Entonces, claro, ¿cómo lo bajas, no? Por un lado es el tema que está en el informe, que es la licitación de los afiliados, de los nuevos afiliados, que es algo que Chile, por ejemplo, empezó a hacer hace un año, ¿no? Hay que ver la experiencia chilena, ver cómo está yendo, y básicamente, ¿qué implica esto? Que uno dice, voy a hacer una AFP, ¿no? Te aprueban, se hace una licitación de los afiliados donde participan las AFPs existentes y aquellos nuevos que quieran entrar, y el que ofrece la comisión más baja se lleva a todos los nuevos afiliados que van a entrar en el mercado, por ejemplo, en los próximos 18 meses.
sin competencia alguna, te lo llevaste tú nomás. Un reclutamiento masivo. Claro, y no te pueden robar. Hay como un periodo donde esa gente no puede ser traspasada, ¿ya? Pero tú sí le puedes quitar a los otros. Entonces eso incentiva a que entre uno nuevo. Claro. Y por otro lado baja la comisión, porque el que gana va a tener la comisión más baja. De acuerdo. ¿No? Entonces, esa es una manera. Lo otro es la unificación de los back office. O sea, hacer una AFP es muy caro. ¿Y por qué es muy caro? Porque hay una serie de normas que se han puesto, que creo que va a tomar un montón de tiempo desmantelar. Más fácil es agarrar y decir, mira, por estas normas, todas las AFPs tienen que tener back office, o sea, tienen que tener una estructura administrativa muy grande. Cada una tiene la misma estructura. Entonces uno dice, pero ¿para qué es esa estructura? Para cobrar las comisiones, para administrar los fondos que se han cobrado y para pagar las pensiones al final. Entonces, ¿por qué no agarramos y unificamos en una sola entidad para todo el sistema? Que sea una empresa que ellos son los dueños, o sea, no del sector público, ellos mismos son los dueños en porcentajes que de acuerdo a su participación en el mercado, y entonces reducirías tremendamente el costo en el sistema. ¿No? Claro, entonces se reduce la necesidad y el que quiere entrar nuevo simplemente se vuelve socio y hace uso de ese servicio, ¿no? Claro, paga por el servicio. Sí. Entonces eso haría que los costos, o sea, la AFP se dedica simplemente a ver dónde invierte la plata. Exactamente. Pero ahí también hay que hacer una reforma importante, porque ahorita, tal como está estipulada la regulación, tú en realidad tienes que mirar el del costado. O sea, tú tienes que tener como mínimo la rentabilidad del promedio de los otros 4, ¿no? Claro. Lo que necesitamos es que haya más flexibilidad, alguna manera de evaluarlas, que no sea mirar las otras 4. Claro, o sea, con benchmarks internacionales de manejo de fondos, ¿no? O sea, cuánto gana un administrador de fondos internacionalmente, cuánto ganó en ese periodo, y te comparas con ese, por ejemplo. En vez de compararte entre tú mismo, al final te comparas con otro que está haciendo exactamente lo mismo que tú. Eso fomenta además la concertación. Obviamente. El comportamiento se llama el comportamiento manada, ¿no? Claro, comportamiento manada. Todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, salen a comprar la bolsa y toda la bolsa no compran lo mismo, pues. O sea, como nadie se quiere distinguir del otro, entonces, o sea, yo compro 5 millones de tal cosa, yo también lo compro. Todos compran lo mismo, ¿no? Y el otro tema que es importantísimo es el aumentar los límites para que inviertan en el exterior, ¿no? Bueno, ya nos han aumentado a 40, creo. 30, ¿no? 30%. Ya está en 30. O sea, ya el Banco Central, porque hay un límite legal y hay un límite reglamentario. Ya el reglamentario llegó a 30. Entonces ahora están hablando de aumentarlo a 50, que creo que es tonto, porque va a llegar a 50 rápidamente. Acá no debería haber límite, y solamente reglamentario. O sea, el Banco Central con la superintendencia lo van aumentando, o poner pues un límite, no sé, 80%, ¿no? O sea, lo que pasa es que al Banco Central sí le interesa tener regulado eso porque afecta al cambio, ¿no? Sí, no, pero le interesa, ahorita le interesa que no haya límite, ¿no? Porque, o sea, que toda la plata se vaya, ¿no? De acuerdo, sí, pues entonces, o sea que, bueno, pero esto requiere pues una ley, y me imagino que la ley... Hay de todo, hay leyes, hay decretos supremos, hay... No, y requiere que haya que haya interés de hacerlo, ¿no? Que no lo veo, ¿no? O sea, necesitas un líder, alguien que lidere la necesidad de hacer ese cambio, ¿no? Que no existe. Hay una recomendación que hace el grupo del CADE relativo a crear unas instancias de coordinación entre el sector privado, el sector público, una especie de equipo que de alguna manera esté pensando los problemas y esté planteando constantemente mejoras, reformas. Todas estas cosas son cuestión de una reforma, de una mejora permanente, ¿no? Eso, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que se está planteando ahí? Yo creo que una de las cosas que tiene que ocurrir es un poco crear sinergias entre los intereses del Estado y los intereses del sector privado, que no siempre son los mismos, ¿no? En el caso, por ejemplo, último del impuesto, el impuesto del sector público no lo puso porque quería poner un impuesto, sino que en ese momento había que hacerlo. ¿El impuesto a las ganancias de capital? Sí. Porque el interés de ese momento del Estado era eliminar exoneraciones, ¿no? Entonces, en ese marco, o sea, ese interés es del sector público, pero no es el interés del sector privado. Claro. Entonces, sí tienen que haber coordinaciones importantes entre ambos, para que ese tipo de medida en realidad salga lo mejor posible, y no se generen problemas de implementación. Yo estaba viendo ahora la gente de la bolsa, y en realidad lo que está planteando no es eliminar el impuesto,
sino eliminar las complejidades que trae el impuesto, las contingencias legales y tributarias y el tema más de implementación. Y yo creo que ahí sí la conexión con el sector privado hubiera sido más flexible y más confiada entre ambos, hubiera sido muchísimo mejor. Claro, que esté a un nivel que sea comparable a los esquemas que se aplican en Chile y Colombia, pues es la realidad, ¿no? Pero en términos de tu pregunta, o sea, estas instancias de coordinación lo que implica es primero poner sobre la mesa la necesidad de que haya una modernización de los mercados y tener conciencia de que eso tiene que ser algo permanente. Claro. Entonces lo que haces es, por un lado, creas un comité del sector público, que esté el MEF, el Banco Central, el regulador de mercado de capitales, el de superintendencia, y por otro lado creas un consejo del sector privado, ¿no? Y se retroalimentan. O sea, y se reúnen, digamos, se institucionaliza una reunión permanente. Y se comparten información, porque ese es otro tema. O sea, el privado hace sus estudios y después se pelean entre ellos y no se lo quieren entregar al gobierno y viceversa. El gobierno hace estudios o el Fondo Monetario hace estudios y no lo comparten. Estamos en la edad de piedra todavía en esa clase. Sí, pues, ¿no? Claro. Eso es puro sentido común, ¿no? Eso es la cosa, así hay que avanzar efectivamente, sobre todo en estos campos que son tan complicados. Y bueno, y además que no es tan sencillo el asunto porque hemos hablado un montón de cambios regulatorios que hay que hacer, de reformas que hay que introducir. No es simplemente un asunto de cómo aplicamos mejor este impuesto que creamos, sino hay una serie de... ¿Cómo se implementan esos impuestos? Es tan difícil. Tan difícil. De acuerdo. Bueno, entonces, para todo esto se requiere esta instancia de coordinación que habría que efectivamente crearla. Bueno, hemos tocado una serie de temas vinculados a la reforma, a la modernización del mercado de capitales. Yo agradezco a Claudia Cooper y a Felipe Morris por su participación. Esperemos pues que el gobierno y el próximo gobierno, en fin, tomen estas ideas.